Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal mi querida audiencia? Bienvenidos a su programa favorito Contexto en el mejor medio de comunicación, radio, televisión, Equilibrio. El día de hoy me encuentro junto al abogado Jean-Pierre Serrano, con quien estaremos dialogando y hablando sobre un tema muy importante y relevante del país, que es la propuesta a una nueva constitución en el Ecuador. En el Ecuador, el debate sobre el tema de la Asamblea Constituyente tomó relevancia después de la reelección de nuestro presidente Daniel Noboa, quien expresó que necesitamos tener una reforma a la Constitución del 2008, argumentando que la Constitución tiene algunos vacíos legales y no responde a los problemas actuales del país, y esto ha afectado social y también a nuestro ordenamiento público. Bienvenido Jean-Pierre, gracias por estar en este prestigioso medio de comunicación compartiendo junto a nosotros el día de hoy. Quiero agradecerte, Paola, muy buenas tardes por invitarme a este programa. Para mí es un honor poder compartir y aportar a la sociedad con el debate de estos temas de relevancia nacional. Espero poder contribuir desde este medio y que podamos generar el interés necesario para toda la audiencia de este gran programa. Por supuesto, es un tema que es muy relevante en la actualidad y también un tema polémico para la ciudadanía. Y pues no sé si tú nos puedas también decir qué es, para que la ciudadanía entienda y nuestra querida audiencia que siempre está junto a nosotros en estos temas de gran importancia, qué es la constituyente. Bueno, es importante para entendimiento de la gente en general tener en cuenta que una constituyente no es sino otra cosa que emitir una nueva constitución, expedir una nueva constitución que reemplace a la que actualmente se encuentra vigente. Podríamos, de forma un poco más sofisticada, definirla como un proceso político jurídico que tiene por finalidad convocar a una asamblea constituyente que va a redactar un nuevo texto constitucional, insisto, para reemplazar al vigente. Esto no es solo una reforma legal, no es solo una reforma ordinaria, sino básicamente consiste en una refundación del Estado, una refundación del contrato social, del contrato económico que rige a la nación. Entonces, eso es lo que podemos entender como una constituyente. ¿Y cuál sería el proceso a seguir para que esto se dé? El proceso básicamente consiste en recurrir a elecciones, ¿sí? De forma general, la ciudadanía tendría que concurrir a votar por 3 ocasiones para poder tener una nueva constituyente. Claro, nos enfocamos un poco en el proceso eleccionario, que es lo que va a vivir la ciudadanía en general. Por supuesto, existe un procedimiento previo donde la Corte Constitucional juega un rol fundamental. El presidente de la República tendrá que hacer llegar su petición a la Corte Constitucional justificando las razones, los motivos de por qué debemos tener una nueva constitución, ¿sí? Y la Corte Constitucional tendrá que emitir un dictamen de procedibilidad para que podamos pasar a la fase eleccionaria. Entonces, en esta instancia vamos a tener, insisto, 3 procesos eleccionarios. El primero, una consulta popular donde se consultará a la ciudadanía si es que está de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente. Si es que el pueblo decide que así sea, entonces tendremos que afrontar otro proceso eleccionario que es para elegir a los asambleístas constituyentes, a las personas que se van a encargar de redactar el nuevo texto constitucional. Y una vez que estos legisladores redacten el borrador del texto constitucional, tendremos que afrontar una tercera votación, que es el referéndum, donde el pueblo aprobará, ratificará o no el texto constitucional que reemplazará al actual. Solo en ese caso tendremos en vigencia una nueva constitución. Y en este tema tan importante, ¿tú crees que nuestra Carta Magna actual, nuestra Constitución, tal vez no cumple, o cuál es la problemática de un Ecuador moderno en cuanto a nuestra actual Constitución y por qué? Yo creo que nuestra constitución actual no se encuentra desactualizada o no responde a los intereses ciudadanos. Yo creo que es una constitución muy atractiva en cuanto a derechos sociales, en cuanto a garantías, pero
Creo más bien que el interés de traer una nueva constitución responde a una situación netamente política que le permita consolidar al gobierno su plan o su proyecto político. Si es que nosotros queremos evaluar la Constitución, es importante que lo hagamos a través de criterios objetivos y no de criterios subjetivos. Muchas cosas que se han discutido para tratar de traer una nueva Constitución es, por ejemplo, el tema de la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que vive actualmente el país. Tendríamos que preguntarnos entonces, dejando de lado afinidades políticas, si es que en algún momento político, desde la existencia de esta Constitución, tuvimos la seguridad deseada o tuvimos una mejor seguridad que la que vivimos el día de hoy. Y esa respuesta, como lo digo, hay que observarla desde criterios objetivos. Desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, la del 2008, en algún momento del proyecto político del expresidente Rafael Correa, fuimos uno de los países más seguros de la región. Entonces, la pregunta que habría que plantear es si efectivamente este ordenamiento jurídico constitucional no sirve para garantizar la seguridad en el país. Podría ser más un tema de inacción política, ¿sí? Otros temas, por ejemplo, como reformar las funciones del Estado, como es, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, no necesariamente tienen que hacerse a través de una constituyente. Existen otros mecanismos constitucionales para eliminar este organismo que se encuentran previstos igualmente en la Constitución. Entonces, realmente genera incertidumbre el por qué queremos refundar al Estado. Una de las propuestas que ha hecho el presidente Daniel Noboa es brindar seguridad jurídica. Y considero desde un punto de vista personalísimo que no se puede brindar seguridad jurídica si vas a refundar el Estado. Es decir, el primer paso para dar seguridad jurídica definitivamente no es hacer una nueva constitución, no es crear una nueva constitución, porque esto, en lugar de generar certeza, genera duda, genera incertidumbre, y pues, insisto, definitivamente me parece que esto está orientado a un tema de consolidación política. ¿Y tú crees que en la nueva constituyente exista la propuesta del acceso a las bases militares extranjeras? ¿De qué manera esto podría afectar? Creo que claramente esto podría afectar la soberanía del Estado. Es importante tener en cuenta que actualmente ningún país de la región tiene bases militares extranjeras en sus territorios. No lo tiene ya ni siquiera Colombia, no lo tiene Perú, no lo tiene Uruguay, ¿sí? Y esto se ha manejado con esta narrativa, esta retórica de que tener una base militar extranjera permitirá mejorar la seguridad. Este tema, nuevamente, está estrictamente ligado con la seguridad, pero, insisto, debemos plantearnos criterios objetivos. Cuando tuvimos una base militar extranjera aquí, ¿fuimos más seguros o menos seguros que cuando entró en vigencia la Constitución del 2008 y se retiró a la base militar extranjera? Creo que la respuesta, de acuerdo a datos, definitivamente es clara. Entonces, creo que es más bien, insisto, una narrativa desde el ámbito político. No es que eso nos va a traer más seguridad. Creo que el problema no está en la norma, no está en la Constitución, no está en la ley. Ecuador lo que más tiene es leyes. Nuestra Constitución no es perfecta. ¿Que no se las aplica? Correcto. Hay muchas leyes que han recaído en ineficacia. Correcto. Entonces, creo que el problema no pasa por lo jurídico, sino por un tema de políticas públicas, un tema de acción política del gobierno que se encuentra en estos momentos al frente del país. Abogado, y dentro de esto, valga la redundancia, ¿cómo cree usted que afectaría a la estabilidad política y también a la sociedad de nuestro país? Bueno, políticamente hablando, digamos que el tema es un poco paradójico, ¿no? Porque el gobierno de Daniel Noboa lastimosamente ha demostrado que puede pasar por encima de la Constitución y la ley, que puede pasar incluso por encima de tratados internacionales a los que se encuentra adherido el Ecuador. Entonces, en teoría, digamos que yéndonos un poco al tema de los derechos de las personas,
la constitución, la nueva constitución que se proponga tiene que ser progresiva en cuanto a derechos, en teoría, pero en la práctica política el gobierno actual ha demostrado todo lo contrario. Entonces yo creo que existe obviamente un gran temor por parte de la ciudadanía en general de que sus derechos puedan ser afectados. Y desde la parte política obviamente lo que pretende el gobierno es eliminar ciertos controles que le permitan operar de mejor forma, como dije, insisto, consolidar su plan político, ¿sí? Para el gobierno que tiene que enfrentar durante estos 4 años. Y ante todo esto, ¿cómo cree que el pueblo y la ciudadanía va a reaccionar ante esta nueva propuesta de una nueva constitución para el Ecuador en cuanto a que exista una veracidad en las necesidades que sean reflejadas realmente en la nueva constitución? Y que sea más que todo la voluntad del pueblo, ¿no? Sí, políticamente el país se encuentra polarizado, ¿no? Tenemos el anti y el otro bando, ¿no es cierto? Entonces, estamos también superando un proceso eleccionario ordinario en el que se ha cuestionado la legitimidad de la victoria del actual presidente. Claro que, por supuesto, no existe nada comprobado, ¿sí? Simplemente se tratan de rumores, pero de todos modos esta fuerza política contraria al actual gobierno pues tiene mucho peso, tiene mucha relevancia, y justamente este problema, estos rumores de un posible fraude, creo que en este momento le podrían jugar en contra al gobierno al tratar de plantear una nueva constituyente, porque políticamente el presidente ha hablado de que debemos superar la fase correísta, y ese es por el momento el argumento que tiene para plantear una nueva constitución. Entonces, insisto, creo que tienen que aplicarse criterios objetivos y no subjetivos. Cuando hablamos de una reforma constitucional a la actual que ya tenemos del 2008, ¿cómo podría explicarnos a la ciudadanía qué vendría a ser dentro de esto una reforma? Actualizar, cambiar. ¿Podría explicarnos un poco más en temas, tal vez, que la ciudadanía entienda de mejor manera? Claro, a ver, tenemos primero que tomar en cuenta que estamos hablando de una constituyente, es decir, como lo expliqué en un inicio, reemplazar la actual constitución por una absolutamente nueva. De ahí que por supuesto existe otro mecanismo que es la reforma parcial a la constitución, la enmienda, y para esto tenemos que ver que no se afecten los elementos constitutivos del Estado, como son soberanía, territorio, población. Entonces, justamente, por ejemplo, el tema de tratar de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana podría irse por estos otros mecanismos previstos en la Constitución, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. Estamos hablando de una constituyente que es eliminar por completo la Constitución actual y reemplazarla por una nueva, que desde un punto de vista muy personal, insisto, no creo que sea necesario. El Ecuador tiene 20, 21 constituciones realmente, y en nuestro país lo que más existe es incertidumbre jurídica. Sí, y en cuanto a lo que nombraba hace un momento, que daba alusión de que existen vacíos legales en nuestra Constitución, ¿a qué se refieren con los vacíos legales? Vacíos legales en nuestra Constitución, ¿como cuál, por ejemplo? Cuando el presidente nombra que existen vacíos que podría hacer daño al ordenamiento público, a la sociedad, ¿a qué se refiere él con esto en nuestra Constitución actual? Yo creo que se ha manejado bastante la narrativa, por ejemplo, en el tema de la criminalidad, ¿sí? En el tema de la seguridad, que nuestra Constitución es demasiado garantista, por ejemplo, que protege demasiado los derechos del delincuente más que de la persona afectada, ¿sí? O de la víctima, aunque bueno, Correcto. de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, la víctima es del Estado, ¿no? Entonces, creo que hay esta crítica, pero creo que tampoco el mecanismo es un punitivismo total, ¿sí? Incrementar las penas, porque definitivamente eso no va a mejorar la seguridad del país. Entonces se ha manejado esta narrativa de que el
la Constitución es demasiado garantista y que más bien tiene que endurecerse, pero creo que es un criterio erróneo en lo personal. Y más que todo yo creo porque en otros países la Constitución es mucho más tal vez entendible, más corta incluso, pero en nuestro país es mucho más extensa. En cuanto, igualmente, por ejemplo, las leyes no son aplicadas de una forma que sea ética. Entonces, en la reforma que se va a dar a la nueva constituyente, según su criterio, abogado, no sería necesaria. No, yo creo que no es necesario, creo que, como dije, nuestra constitución no es perfecta y hay cosas que deben modificarse, porque el derecho no es estático, el derecho es dinámico. Correcto. Pero observemos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una sola constitución. Correcto. Durante toda su historia, ha sido enmendada 27 veces, pero eso genera certeza, eso genera seguridad jurídica definitivamente. Mientras que nosotros tenemos 21 constituciones a lo largo de nuestra historia que realmente nos han generado todo lo contrario. ¿Sí? Entonces creo que es una cuestión súper importante. Creo que no está preparado el país tampoco para traer una nueva constitución, porque se podría desviar la atención de algunos asuntos de relevancia nacional, como es la seguridad, la salud, la educación, que creo son temas políticos o que responden a un plan, un proyecto político que debería ser atendido de forma prioritaria por el actual gobierno. Y de manera urgente. Totalmente. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Realmente hemos impartido un tema muy importante para toda nuestra audiencia, siempre hablando de temas positivos para que ustedes también puedan retroalimentarse, y más que todo este tema político y un tema que aporta a toda la sociedad y a todo nuestro país. Agradecemos por estar compartiendo junto a nosotros el día de hoy, abogado, y gracias a toda nuestra audiencia que siempre están acompañándonos en su programa favorito Contexto. No se olviden de compartir en todas sus redes sociales en el mejor medio de comunicación, Radio Televisión Equilibrio. Gracias a todos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a la gente.